Gustavo Saraceni, economista. En el marco de las elecciones y el contexto nacional, el contexto internacional, geopolítico, geoeconómico, te pregunto por el BRICS, este hecho histórico del ingreso de Argentina y otros países también, planteado desde el oficialismo nacional, desde el peronismo, como una balanza o un contrapeso a la hegemonía norteamericana y una posibilidad de desdolarización de la economía mundial. ¿Qué nos pasa en Argentina, en la política, en la economía, en ese panorama? Una salvedad primero. ¿Posible desdolarización? No, desdolarización en marcha. El dólar está perdiendo terreno a nivel mundial. No implica que vaya a desaparecer, no implica que no vaya a ser una moneda importante, pero está claramente perdiendo terreno. El BRICS, un bloque económico y político, más que interesante. En principio porque el BRICS, entre Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, ya tenés un 36% del PIB mundial, el 46% de la población mundial, o sea, es más que el G7, en todo. El BRICS es un bloque que puede trabajar, aún antes del ingreso de Argentina, aislado del mundo. Todo lo que necesita, excepto los semiconductores, que nadie los tiene porque están en Taiwán, lo tiene el BRICS. Tiene su propia energía, sus propios alimentos, su propia tecnología, su propio poder de producción industrial, y es claramente, y además, una espalda militar importante. Es claramente un desafío a la hegemonía, palabra que viene muy bastardeada, pero es la correcta, a la hegemonía estadounidense, en un momento donde Estados Unidos viene flojo de papeles en lo interno también. Viene a los tumbos desde el fenómeno Trump, la presidencia Biden. Creo que, no sé si le robaron terreno a Estados Unidos lo cedió. Eso es algo que todavía no terminé de dilucidar, pero claramente ahí había un terreno libre y los BRICS avanzaron. La crítica ahora del BRICS pasa, al menos desde la política nacional, es que estarías avalando a Irán, a Rusia y a China, que es una dictadura comunista que no respeta los derechos humanos, otro capítulo aparte. Los chinos no son comunistas del año 70. El comunismo dejó de tener pulso en China el mismo día que dejó de tener pulso Mao Zedong. Ese día se acabó el comunismo. Me planto con quien lo diga. Pero lo que se usa ahora es que sería un alineamiento político incondicional de Argentina con respecto a Rusia, que es el monstruo que acaba de invadir Ucrania. Otra discusión también mucho más profunda que eso. Hablo desde lo económico, no me quiero pelear con nadie por política. Pero sí la realidad es que se habla de eso, pero no se habla del ingreso de Arabia Saudí, de Egipto, de Etiopía al BRICS también. O sea, más allá de un tema político, que claramente lo debe haber, como lo hay en la OTAN. A ver, pensar otra cosa sería ingenuo. No implica que Argentina esté cambiando de bando ideológico, sino que está abriendo puertas en lo económico. Y la verdad que los mercados que vienen van más por el lado de los BRICS que por el lado de Europa y de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos está con un reacomodamiento muy grande, que es su ley de reducción de la inflación, donde planea replantearse su modelo de producción, que lo tenía tercerizado en China y en Asia, que lo está volviendo a América y los países de libre comercio. Europa, que está con serios problemas internos, primero porque dependía de la energía barata del demonio ruso, que ahora no lo tiene más y tiene que comprar la energía más cara y tiene que comprar los alimentos más caros. Entonces ha perdido una competitividad tremenda Europa. Y empiezan a verse ya grietas entre Francia, Italia, Alemania, porque claro, es como todo, en toda familia cuando hay plata en la cajita de la abuela está todo bien. Ahora que están tocando el fondo de la caja, empiezan todas las discusiones. Y China, que lejos de enfrascarse en eso, crece, y crece, y crece, y crece. En los últimos 40 años China sacó 900 millones de personas de la pobreza. Sacó a 900 millones de personas de la pobreza. La clase media china es más que toda la población estadounidense, ¿ok? Más del doble de toda la población estadounidense, sí. La clase media china. Remarco el dato, China sacó más gente de la pobreza que el resto de todo el mundo unido. Por ejemplo. Y está trabajando muy seriamente para que en los próximos 20, 30 años saque a 600 millones de personas más de la pobreza. Esto implica que, más allá de lo político, de lo ideológico, implica que China tiene un mercado interno con gente que va a tener avidez de consumo y capacidad de consumo, con una población que duplica a los Estados Unidos, triplica a los Estados Unidos. Con lo cual, por eso digo que el mercado que viene es el BRICS. Por una cuestión de los mercados que tienen, que vienen en términos de a quién ofrecerle producto. A eso me refiero. Empañar esto con una visión política me parece un error estratégico garrafal, a mí. Pero bueno, es fácil decirlo porque yo no tengo cargo de gobierno. Pero desde lo económico y desde el comercio internacional me parece que desconocer este factor, tildándolo de aliarse con Rusia o con Irán, me parece que es un error tremendo. En una coyuntura histórica que se había dado
más o menos en los 40 y que muchos pensamos que no se iba a volver a ver. Y aquí está. Vuelvo en este contexto a la dolarización de Milei. Países dolarizados, El Salvador, Ecuador, no son grandes ejemplos. Y en este contexto internacional de desdolarización, con el BRICS, Rusia, China, etcétera, etcétera, suponiendo que la dolarización de Milei fuera factible en nuestro país, ¿es el camino en este instante histórico? Y para mí no. A ver, en primer lugar, los países que se quieren usar como ejemplo de dolarización son países que no tienen la misma matriz productiva que Argentina, que no tienen un nivel de producción industrial como tiene Argentina. Entonces, dolarizarte implica que vos vas a tener la misma moneda que un país como Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene una productividad mucho mayor que vos. Estados Unidos puede producir el mismo producto que vos a escala mucho más barato. ¿Cómo vas a competir con eso? Ya no competís. Y si encima te vas a endeudar para comprar máquinas con la misma tecnología que tiene Estados Unidos para poder competir en productividad, el crédito acá no va a ser igual de barato que en Estados Unidos, porque para conseguir un crédito en Estados Unidos con el 7%, 8, 10% de tasa de interés, es allá. Acá no lo vas a conseguir a menos del 12, 13 o 14, con lo cual ya perdiste de salida, porque te estás, digamos, tecnificarte o avanzar tecnológicamente ya te sale más caro. Y ahí tenés el problema. El engaño es la productividad del capital, no el salario. ¿Cómo puede ser que Europa tiene el euro, le paga a sus empleados en euros y hay productos que nos venden ellos a nosotros? Si teóricamente son más caros por donde se lo mire. Entonces el problema no es el salario, el problema es la productividad del capital. Pero ¿qué pasa? Para tener productividad del capital hay que invertir. Entonces los empresarios, hablamos de los empresarios de siempre, ¿no? Las pymes que reman como en dulce de leche, ¿no? El problema son los empresarios que prefieren atacar por salario que atacar por inversión, por supuesto, porque se ahorran el riesgo. ¿Ok? Bueno, hay una teoría política que dice que el salario es un costo más y como tal hay que bajarlo. Otra vez caemos en la banalización de la teoría económica. Acá el problema es la productividad marginal del capital. Ejemplo, suponete que vos y yo fabricamos esta mesa en un taller una por día, ¿correcto? ¿Sí? La mesa tenemos 100 pesos de costo de madera, vos te llevas 100, yo me llevo 100. Vale 300 la mesa puesta. Ahora bien, si compramos máquinas, si vos y yo compramos máquinas, por ahí producimos 4 mesas por día. Entonces, los 100 que te llevas vos y los 100 que me llevo yo por jornal se pueden licuar ahí. Y entonces, en vez de tener 300 de costo en la mesa, podemos tener 120. ¿Te das cuenta dónde está el truco? Nos llevamos la misma plata, pero producimos el triple. Bueno, eso nadie te lo dice. Sí. Podemos llevarnos un poquito más de plata. Y además podemos llevarnos un poquito más y aún así mejorar el precio en el mercado. Claro. Lo que no está pasando en Argentina. Pero por supuesto que no, por eso se me erizan los pelos de la nuca cuando escucho que el salario es un costo. Me vuelvo loco. Porque nadie te dicen eso, pero no te explican automáticamente por qué en otros países del mundo cobran en euros o en dólares o en lo que fuera, mejor que lo que se está cobrando, porque el salario en Argentina en dólares ha caído un montón y resulta que el sueldo, el salario sigue siendo un costo. Dale. Nadie piensa eso. Esa es una cosa que a mí me ponen mal. Por eso te digo que si vos tenés cierta convicción y cierto lenguaje corporal en economía, la mentira pasa. A eso me refiero. Para el cierre de la charla con Gustavo Saraceni, acá en los especiales de la Red de Medios del Oeste, vuelvo de lo global a lo próximo. La inflación, los salarios, las últimas medidas de Massa, la perspectiva, dependiendo de quién pueda ganar las elecciones. El impacto de la devaluación. Subió la inflación, vamos a tener la inflación de agosto a publicarse en septiembre entre 12 y 14%, la de septiembre a publicarse en octubre va a ser del 20 como mínimo, por efecto de traspaso de precio de la devaluación. Esta devaluación ya quedó corta, ya quedó chica, va a haber que hacer otra, seguramente después de las elecciones. Todo depende, yo creo que va a caer, si Massa tiene chance, y la va a estirar hasta la segunda vuelta. Al menos es lo que yo haría, digamos, o que cualquiera que quiera ganar la elección haría. Con respecto a gane quien sea electo presidente, un acomodamiento, como dicen los Simpsons, un ajuste temporal no reembolsable, por no decir ajuste, va a ser necesario, una nueva evaluación va a ser necesaria. Se haga lo que se haga, hay que contener eso, porque el problema de base es la inflación. Con respecto a las nuevas medidas de Massa, en primer lugar, todo lo del paquete de beneficios que anunció ayer domingo, no cubre la pérdida de poder adquisitivo de la gente que se vio afectada por la devaluación. Con lo cual, los detractores lo quitan lo señalan como un derroche y los que comulgan saben que tiene gusto a poco. Pero bueno, no tiene mucho más margen, digamos. Por lo menos está teniendo un gesto con aquellos que se lo pedían, sus votantes que le pedían un gesto y alguna medida.
¿Alcanzará o no? Eso lo dice el electorado. Pero bueno, el juego está abierto. Después, con respecto a qué escenario gana Massa. O vamos con lo más improbable, al menos por los números, gana Bullrich. Ya sabés que vas a tener un ajuste relativamente rápido, que según prometió es levantar el cepo lo más rápido posible, con lo cual vas a tener una corrida furiosa contra el dólar. Nadie va a esperar al 10 de diciembre. Milei es algo parecido, porque te van a decir que van a dolarizar. Ya te vienen avisando que van a dolarizar. Uno dice, che, pero mirá, hay cosas que no dolarizamos igual. Listo. Tiene un equipo, tiene la mitad del equipo de Caballo, básicamente, que más o menos tiene experiencia y tiene gestión en eso, que saben de lo que hablan. Por eso también hay cosas a mí que me conociendo cómo trabaja esa gente y que haya cosas que no contestan, a mí me preocupa. Esa es la raíz de mi preocupación. Y la del mercado. Y también vas a tener una corrida hacia el dólar, básicamente porque ya te avisaron que van a... Es en algún punto parecido a lo de Bullrich. Y Massa lo que va a tener es crecimiento también de las acciones y del dólar, no por confianza, sino por fuga del peso. ¿Por qué? Porque lo demás implica convivir con una dinámica parecida a la que tenemos, con cierta inflación, al menos por 6 meses más. Hasta que un ajuste macroeconómico contraiga lo suficiente la demanda agregada para que se estabilicen los precios. Pensando que lo consiga. También es verdad que quien tome el gobierno el próximo año ya no va a tener los problemas de base de este año. Al menos una buena cosecha, no tener que importar gas, ya te generan otro alivio también. Con lo cual, el que asuma la presidencia va a tener una situación mucho más holgada que lo que ha sido este año, ¿no? Gustavo Saraceni, gracias por este rato y por la claridad. Un verdadero placer. Aparte nos conocemos las caras. Nos hemos conocido las caras. Gustavo Saraceni, economista, entrevista sobre economía desde el conocimiento, desde la calle. También aquí en estos especiales de la Red de Medios del Oeste.